Muy buenos días, les doy la bienvenida a la clase de contexto comunicativo correspondiente al miércoles 20 de enero de 2021. Esta es nuestra octava sesión de clase, sesión correspondiente al grupo 01 de Medellín. Y les doy entonces la bienvenida, les cuento como siempre lo hago, que están siendo grabados, que está incluida pues esta reunión, esta sesión como grabación. Eh, esta sesión, como siempre, se las envío con el material de apoyo de la clase. Un cordial saludo para todos. Quiero saber cómo están, quiero saber cómo les fue en sus vacaciones y adelante quien quiera saludar a sus compañeros. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días para todos Pablo, buenos días. los demás compañeros. Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Las vacaciones, excelente. El descanso hacía falta y pues más que descanso, también como un poco de trabajo y el compartir con la familia, diría yo, era como lo que, digamos, me hacía falta a mí. Cómo se ve Río Sucio sin carnaval? No, triste, profe, la verdad. ¿Qué nos está pasando? Sí, queda como el sinsabor de no ir por allá a disfrutar de de una buena rumbita. Pero nos tenemos que cuidar. A todos, a varias personas, Sí, a varios nos ha pasado, y si no, son unas fiestas disque virtuales, y no son fiesta, pues, o unos alumbrados a medias, bueno, en fin, muchas cosas pasan. Pero bueno, yo siempre he dicho que las situaciones anómalas, las situaciones fuera, salidas del libreto, salidas de lo cotidiano, son oportunidades de mejora, son oportunidades que uno tiene para poder reinventarse, son oportunidades que uno tiene para hacer las cosas. Y créanme que no es frase de cajón, sino que eso lo nos demostró la vida. Y esto de la pandemia es una situación que debemos transformarnos, sino estar todos los días haciendo cosas nuevas. De hecho, aquí estamos en nuestra clase en medio de esta pandemia. Ayer yo les compartí el enlace del mensaje que la universidad ha hecho con motivo del inicio del semestre, del inicio pues, del año, y con qué condiciones iniciamos. Sí, creo que todos lo recibieron, ¿cierto? Los puse al WhatsApp. Sí, Ana, por ejemplo, lo leyó. Buenos días, Ana, nuevamente. Buenos días, profe. Sí, lo pudiste ver. Se los puse en el WhatsApp. A ver, ¿quién de ustedes lo vio? ¿No? Lo que me mandaste ayer. Sí, sí. Yo mandé es un enlace con información de la universidad que dice pues que la forma como inicia la universidad. ¿Lo pudieron ver? Sí. Bueno, si no lo han abierto, mírenlo. Ahí está el mensaje claro de en qué condiciones inicia la universidad. O hay un mensaje similar también en el mismo sentido de la facultad, firmada por nuestro decano. Nosotros tenemos reunión de profesores entramos de vacaciones el pasado lunes, pero tenemos pues reunión de inicio de semestre y de recibir instrucciones pues de las directivas el próximo martes, ¿sí? Tanto en Medellín como en regiones. Bueno, buenos días entonces, ya Ladies se conectó. Ladies, ¿cómo estás? ¿Tienes dificultad? Que veo que hiciste dos conexiones o ya está todo bien. Ladies, buenos días. Bueno, Ladies activó micrófono, pero no tiene sonido. Ladies, buenos días. Puedes hacer uso de los dos micrófonos, pues si tienes celular, computador, que veo que hiciste dos conexiones, porque ahorita vamos a hacer la socialización de los talleres, de dos de los talleres, entonces es muy bueno si puedes intervenir, ¿sí? Steven, John, Hillary, tampoco he Buenos escuchado. Sí. días. Buenos días, ¿cómo No, estás? profe, bien. Bien, gracias a Dios, profe. Ustedes saben que yo los primeros 5, 10 minuticos saludo, me gusta escucharlos,
Me gusta pues que no entremos de una vez así, más después de unas vacaciones. Bueno, Lady, sí, efectivamente, como lo sospeché, ahí estás escribiendo que tienes problemas con el internet y estoy en el de celular con datos. Se me olvidó que el micrófono de celular está dañado. Voy a ver si lo soluciono. Listo. Ladies y compañeros, ahorita vamos a ver en la agenda que vamos a trabajar la socialización de talleres. Entonces es muy bueno que intervengan. Y si no, pues pueden escribir por el chat, ¿cierto? Muy bien. Eh, Ahí tenemos en pantalla la lámina, pues la diapositiva del curso. Alguien que me confirme, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces voy a compartirles la agenda del día de hoy. Pendientes, dudas, aportes del grupo. Un primer punto es lo que estamos haciendo. Todavía es momento, si tienen alguna duda, alguna apreciación con respecto pues, al curso, a las actividades que hemos realizado y a lo que sigue. Válido en este momento hacerlo. Dos, vamos a hacer la socialización y correcciones de talleres de oraciones e inferencias. Tres, informes de lectura, el tema, dos modos de contar y volver a narrar. Recuerdan que en diciembre les recomendé, dentro de las lecturas, que abordaran estas tres lecturas. Entonces, hoy vamos a referirnos a ellas. Y un cuarto punto, si el tiempo no lo permite, les voy a compartir una lectura de mi autoría que se llama Ser Maestro, de lo profundo del ser para el deber ser. Bueno, comentarios sobre esa agenda. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que aclarar? ¿Se entiende todo lo que hay allí? Bueno, dudas, aportes dentro del saludo. Volverme a la sala. ¿Sí? ¿Está todo claro? Sí, Bueno, profe. listo. Entonces vamos a comenzar. Yo quiero, me voy a permitir, y aquí voy a volver a ampliar para que sea, ay, perdón, voy a volver a ampliar la pantalla, pues voy a poner pantalla acá, así yo no los vea a ustedes, para que miremos bien. Se está leyendo lo que la información que tenemos. La última clase de 2020. Yo sé que uno, como decíamos ahorita, ¿cierto? Como decía Pablo, uno descansa, comparte con la familia y resulta que cuando hay esto, sobre todo en la actividad física, pero la mental también pasa, el cuerpo descansa, entonces el cuerpo busca mucho más descanso, incluso el cuerpo nos dice, hey, yo llevo todo este año, estos primeros 20 días descansando, yo quiero seguir descansando. Digamos que uno se adormece un poco, pero uno, no sé si ustedes ya iniciaron clase esta semana, entonces hay que volver, retomar sus actividades. Entonces parte de retomar es que recordemos en dónde dejamos. La última agenda que hicimos en diciembre 17 fue hablamos de la autoevaluación del texto, el ensayo de imágenes. Ya vi pues que en este momento hay 7 ensayos que subieron, los autoevaluaron. Lo que siguió después de eso fue que subieran la segunda versión corregida, mejorada. Entonces también pues voy a pasar a mirar este trabajo. Entonces en eso pues creo que no hay duda. Ya hicimos este trabajo. Dos, hablamos ese día de relaciones textuales y hablamos del tema de conectores y de dícticos y ese día asignamos de esos dos temas los talleres correspondientes. Y ese día yo les abrí, les expliqué las lecturas, el tema, dos modos de contar y volver a narrar y dijimos que eran las lecturas que teníamos que abordar durante este periodo para prepararlas. Las actividades entonces, la que fue la última diapositiva, el último slash que presentamos ahí en la clase, hicimos como un recuento de las actividades que teníamos hasta la fecha. Entonces estaba la presentación personal, el comentario comunicación educador, TIC, esas dos se habían cumplido desde principios de diciembre, sin embargo allí las reseñamos pues para casos especiales, yo no recibí ningún caso especial ni ninguna solicitud pues de subir esos comentarios por fuera del tiempo. Hablamos de esto, del ensayo de las imágenes, entonces nos había quedado, como acabo de decir, subimos el autoevaluado al Dropbox, y nos quedó como tarea una segunda versión del ensayo con mejoras, ¿sí? Hablamos del foro Asuntos y Cuestiones de la Comunicación y hubo una participación de parte de ustedes y quienes no lo hubieran hecho, yo les dije pues que podían hacer el comentario respectivo
o sea, quienes no estuvieron en la clase, mejor dicho, y que vieran la clase, vieran los videos de manera juiciosa, debido pues a que yo también les estoy enviando los videos de las clases tanto a su correo electrónico como a WhatsApp una vez concluye la clase. Creo que todas han sido el mismo día de clase, unas veces a la hora, a las 2 horas, máximo pues a mediodía después de que terminamos la clase. Esto pues dependiendo de la conexión a internet y de que a veces es lenta pues la clase. Les recuerdo que la clase yo pues no solamente me conformo con que quede en el Drive y que quede pues ligada a nuestra cuenta UDA, sino que yo me tomo el trabajo de pasarla a una cuenta de YouTube para que ustedes no tengan problema en acceder a ella ni desde un equipo celular ni desde un equipo PC y que en cualquier parte lo puedan ver y que más aún lo puedan ver como cuando se ve un video común y corriente, es decir, ahí también influye pues el peso, el ancho pues, de banda al mirar, porque al estar en YouTube pues, se agiliza mucho más. Talleres de gramática y ortografía, oraciones, inferencias, conectores y deícticos, los habíamos dejado pendientes. Quiero recordar acá que yo desde un comienzo dije, son 7 talleres de gramática y ortografía, pero no puse los 7 en un solo día. Es decir, no expliqué los temas, los 5 temas un solo día, y un solo día puse los 7, a pesar de que yo mostré los 7 talleres donde estaban para que los fueran mirando, pero el acuerdo que habíamos hecho es que, el acuerdo hecho fue, vemos un tema y ponemos los talleres. A los 8 días o a los 15 vemos otro tema y tenemos más talleres. Así fue que hicimos. Vimos primero oraciones e inferencias y a los 8 días vimos conectores y deícticos y eso nos quedó como tarea. Y yo les dije, miren, esos talleres los vamos a terminar de evaluar en su totalidad finalizando enero, pero es bueno que los vayan haciendo y vamos con oraciones e inferencias, vamos con conectores y deíticos, ténganlos listos. Entonces, de los 7 talleres, en este momento hay 4 que ustedes deben haber, perdón, 6 que deben haber hecho hasta el momento, ¿sí? Pero hoy vamos a evaluar oraciones e inferencias, vamos a evaluarlos, vamos a socializarlos. Estas son las actividades que dejamos, que teníamos pendientes en el mes de diciembre al irnos a las vacaciones. Entonces, le puede tomar una foto a este pantallazo, puede mirar, puede chequear, para que también incluso sepa cómo está. Yo incluso en esa fecha también tenía disponible las notas de la presentación y el comentario. Ya para esta semana tengo disponible la nota del primer ensayo autoevaluado y el ensayo mejorado. Entonces, ahí tenemos un 20% de la asignatura ya evaluado. Perdón, corrijo. Un 15%, toda vez que, perdón, y asuntos y cuestiones. Sí, tenemos un 22.5% evaluado y el otro 7.5% son los talleres, ¿cierto? En este momento ya nos estamos acercando al 30%, en relación pues, a todas las actividades que hemos hecho. ¿Alguna duda, algún comentario sobre esto? Es claro, el repaso que acabo de hacer muy rápido. La intención que tengo es que, pues, como, perdonen la expresión, como que nos conectemos, como que nos enchufemos bien otra vez al curso. Y yo soy muy amigo, y sobre todo en esto de la virtualidad, que siempre exista la oportunidad que cualquier persona pueda preguntar, o en el momento, o si se le ocurrió en el camino, y asimismo que pueda expresar todo lo que sienta, lo que piense, que si es de manera muy personalizada, recuerden, yo a veces me quedo después de la clase y los escucho, o que si no, hay unos espacios para asesoría, ¿sí? Donde ustedes pueden pues ya plantear temas. ¿Está muy claro el repaso, las actividades en que quedamos? ¿Sí? ¿Claro para todos? Miguel. No. ¿Sí? Miguel, buenos días. Buenos días, profe. ¿Está claro lo que acabo de explicar? ¿Me hice entender? Sí, profesor, claro. ¿Sí? Bueno, entonces voy a continuar. Vamos entonces a hacer la autoevaluación. Por favor, todos tienen a disposición, a mano, a disponibilidad, los talleres de oraciones y de inferencias. Los talleres de deíticos y conectores, a pesar de que estaban pactados para que los tuvieran listos al regreso, vamos a evaluarlos dentro de 8 días. Vamos a hacer la socialización. Esto les va a dar más tiempo si no los han terminado, van a pulir, van a mirar la modalidad con los que lo vamos a evaluar. Entonces, los primeros que pusimos por allá como el 8 de diciembre, por allá como exactamente como el 9 de diciembre, los vamos a trabajar hoy. Entonces, para ello quiero que los tengan a mano y
requiero, pues solicito que cada quien participe. Es decir, esto de socializar, este tiempo que yo destino, esto de la autoevaluación, tiene como propósito que interactuemos, que compartamos, que hagamos construcción colectiva de conocimiento y por consiguiente requiere que participemos. ¿Sí? Yo no vine solamente no estoy aquí solamente para dar unas soluciones o para decir eso está bien o está mal. Entre otras cosas, recuerden que yo no utilizo esas palabras, sino que digo que hay oportunidad de mejora o digo que siempre y cuando hagamos el ejercicio, pues ahí hay ya un trabajo, ¿cierto? Entonces, por favor, tengan a mano sus talleres. Tenemos ya a mano todos los talleres, el de oraciones, el de inferencia. Vamos a comenzar con el de oraciones. Pero antes vamos a dar las reglas de juego y estas reglas o este instructivo aplica para todas las autoevaluaciones de los talleres. Y miren ustedes que se parece también a la autoevaluación que hicimos del ensayo. Y si hay otras autoevaluaciones en el curso, pues van a aplicar junto con aplican en esta misma línea, en esencia, pues partiendo, este es el procedimiento. Entonces lo primero es verificar las mejoras de acuerdo con la explicación y la socialización de clase. Hago una claridad, yo todo esto ya lo había explicado cuando dije que íbamos a hacer autoevaluación, pero voy al iniciar la autoevaluación de los talleres, lo pongo y está aquí en la pantalla para que usted también lo tome, lo tenga en cuenta, ¿cierto? Y queda pues aquí en la grabación de la clase. Entonces lo primero es verificar las mejoras de acuerdo con la explicación y la socialización de clase. El sistema que vamos a utilizar es que cada quien va a leer, yo voy a llamar a las personas a que lean un ejemplo o una de las frases y la vamos a analizar y vamos a decidir si esa es la forma correcta y si no es, vamos a explicar por qué y así vamos a aprender. ¿Qué tiene que hacer a usted? Autoevaluarse. Entonces, señale, de acuerdo con lo que digamos en la clase, las oportunidades de mejora. Es decir, dónde no hizo correctamente la estructura de la frase, por ejemplo, con las oraciones y qué debe mejorar. Yo miraba miré en las autoevaluaciones de los ensayos, y hay unos muy completos, incluso le pusieron color, pusieron determinando y pusieron de lo que valía el primer párrafo, el segundo párrafo, pues cuánto obtuvieron total en su nota de autoevaluación. Vi unos que simplemente totalizaron lo que obtuvieron. Vi otros que tenían discriminado cuánto sacaban, en cuánto obtuvieron, cuánto alcanzaron en cada punto. Pero vi otros que tenían las dos anteriores, cuánto alcanzaron en cada punto y explicaban además en dónde pueden mejorar, o sea, dónde faltó, dónde puede complementarse. Y además tenían totalizado. Ese es el ejercicio. Yo les había dicho, por favor, las bondades de una autoevaluación es que usted señale, ¿cierto? Pues no poner un número simplemente. Entonces, traten de hacerlo así y aprenden ustedes y es más claro el ejercicio. Y ojalá ponga el ajuste que se implementó ahí, es decir, que cómo quedó la frase. 3, asignes una calificación para cada punto y una calificación total. Tomar una imagen de las correcciones, mejoras con la calificación y disponerla en el archivo de Word. Pues aquí con el tema de la primera que hicimos no hubo problema. Me refiero a que muchas veces, vuelvo y lo digo, la idea es que lo suban en un archivo de Word. Entonces, si tienen un manuscrito, le toman la foto y la imagen la pasan a un archivo de Word, la pegan a un archivo de Word, le ponen el título, el nombre y la suben. También les advierto, les he dicho siempre, que cuando ustedes lo suben desde un Drive, desde otra imagen y no abre, yo simplemente paso ese trabajo como si no se hubiera presentado, porque al no poderse abrir, no hay trabajo, entonces no hay valoración. Entonces, para que tengan cuidado. Uno de los casos, creo que fue Ana, que notó que le subió con la extensión y inmediatamente lo subió correctamente. Eso está bien. ¿Cierto? Mire que se dio cuenta que le abrió, el archivo al subirlo se le convirtió, o le dio una extensión, o lo tenía desde el Drive, ¿cierto? Por ahí había uno que estaba desde el Drive, pero abrió, no tuvo problema. Bueno, yo no tengo problema en eso, pero le sigo insistiendo, ¿cierto? Háganlo en un archivo de Word para que tengan la certeza de que lo vamos a ver todos, y que lo voy a ver yo, y que en este caso ya vi los primeros del ensayo. Bueno, pero entonces en este caso de los talleres, entonces hagan lo mismo, ¿sí? Si lo tienen digitado, lo corrigen allí mismo, explican la mejora y asignan su calificación. Y 5, lo suben a la carpeta de Dropbox dentro. Quiero que pongan atención en esta parte, dentro de los siguientes 3 días posteriores a la clase durante la cual tuvo lugar la autoevaluación. Yo sé que hay algunos que salen de aquí de la clase a trabajar
Sé incluso, hay algunos pues que durante en el camino para el trabajo son conectados, pues no es lo adecuado, pero están haciendo un gran esfuerzo. Entonces, asumo pues que después van a ver la clase con calma, el video que yo envío. Entonces, para dar esas garantías, quiere decir que hoy vamos a hacer esta autoevaluación, entonces usted tiene hasta el próximo sábado, ¿sí? De miércoles a jueves, a viernes a sábado, para subir el trabajo autoevaluado, ¿cierto? Creo que con esto quedamos pues con todas las garantías. Lo mismo va a pasar con los de deíticos eh, y, eh, eh, y conectores en 8 días. Lo vemos el miércoles, lo socializamos y tenemos hasta el sábado para subir. No quiere decir que el sábado, no. Si los tiene ya listos, si ahora lo hacemos, pues súbalo ahora mismo al Dropbox. Ahora no lo suba a la carrera, verifique bien, haga bien su trabajo para poder validar esta nota. Es claro, me hice entender con las instrucciones para la autoevaluación que vamos a iniciar. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, estamos los mismos de ahora. Ladies, espero haya solucionado. Ahorita que volví, revisé, tenía 2 sesiones. Ahora tiene nuevamente una. Vamos a ver entonces. ¿Todos tienen a mano sus talleres? Por favor, entonces. Vamos a comenzar entonces con el taller de oraciones. Entonces recuerden que ese taller de oraciones consistía en ordenar de forma correcta las oraciones. ¿Quién comienza? Nos da la primera, incluso que creo que la dijimos en clase, pero vale dentro del ejercicio. ¿Quién nos lee la primera? Por favor. ¿Quién quiere arrancar? La una. Profe, yo. Bien, lo escuchamos. Eh, La el frase sol, uno decía, me da el sol en el jardín. Así está, así está. ¿Cómo le organizó usted? yo lo organicé. El sol me da en el jardín. ¿Por qué? Explíquenos por qué esa es la estructura correcta. Profe, no sé porque eh, eh, pues así le vi la lógica yo, pero no, no sabría cómo Bueno, explicársela así. aquí tenemos en pantalla, ¿cierto? Entonces mire lo que hay en pantalla. Con base en lo que hay allí, a partir de lo que hay allí, a ver, expliquémoslo. Si tiene una explicación, mírenlo allí. ¿O no, Miguel? Sí, profe, Entonces pues explíquenlo. Mira, ahí tiene la. el sujeto sería el sol. Sí, El verbo de dar, me da, es de dar. sí. Y en el jardín ya sería Se lo voy a poner, vea. eso. Ya el jardín sería el predicado, ¿no? Muy bien. Esa frase no tiene complemento. Ojo con lo siguiente. Yo les digo a ustedes, ¿por qué? Explique. No estoy descalificando lo que hizo. Esa frase está bien construida. Es, digamos, una frase simple, sí. Lo único que tiene la frase es que el me da, que soy yo, yo estoy asumiendo la acción, ese no es el sujeto, ¿cierto? El sujeto es el sol, que es el que está efectuando la acción de dar calor. Me la da a mí, pero es el. Y en el jardín estoy diciendo, pues estoy dando el predicado. Entonces, la primera frase queda, el sol me da en el jardín. Esa es la frase correcta. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Por favor, la segunda. La segunda decía, los partidos de béisbol los detesto. ¿Cómo queda esa frase? Por favor. ¿Quién quiere participar? ¿O quiere seguir haciéndola, Miguel? Sí, pero yo la coloqué así como estaba los partidos de béisbol, los de pues, Bueno, así no está, no tiene. ¿Y por qué? Vuelvo y le pregunto, ¿por qué? pero pues no sé, yo las hice basadas pues No como me diga, creía ojo que con esa especie como de, ¿cómo se llama? Como de vicio oral de decir, no sé, no. Y debe tener explicación. Entonces, volvamos. ¿Cuál es el sujeto ahí de esa frase? los partidos de béisbol. Bueno, ¿qué piensan, compañeros? A ver, quiero otra opción. Por ejemplo, Pablo. Pablo, tienes tu frase, tu segunda frase para que la compartas y veamos otra opción diferente a la que tiene Miguel. Pues el mío dice, detesto los partidos de béisbol, ¿Por qué? porque digámoslo, habla como en singular, habla de primera persona y lo coloqué haciendo referencia a que yo o Sí. la persona detesta los partidos de béisbol. Bueno, vamos a darle alcance a la explicación que hace Pablo, que la frase está correcta. Ojo, Miguel.
Los partidos, ¿sí? Es parte del predicado, ¿cierto? Aquí tenemos un sujeto implícito, implícito es que está oculto, y a la vez tiene la acción. Detesto, ¿sí? Está diciendo ¿qué pasa? Que los detesta, que no le gustan. ¿Y a quién? A yo. Entonces tiene un sujeto implícito. El sujeto de esa frase no son los partidos, el sujeto soy yo que los detesto. Entonces ahí tenemos el sujeto que soy yo y que estoy diciendo que los detesto y que el predicado, los partidos de béisbol. Entonces, esa es una frase que tiene el sujeto implícito y generalmente cuando está implícito tiene la acción incorporada al sujeto, ¿sí? Entonces ahí la construcción que hizo Pablo es la correcta. La que hizo Miguel, pues dijo, bueno, lo dejó igual, ¿cierto? O puso los partidos Profe, como sujeto, pero Profe, no son sujetos, señores. Señor. yo también lo tengo como Miguel porque como Pablo me sobra una palabra, Sí, les me sobra una sobra palabra. los. Pero recuerden que yo les dije, no pueden transformar la frase, no la pueden transformar, o sea, hacer otra frase como para reemplazarla, pero sí la pueden ordenar. Ahora, al ordenarle le puede sobrar una partícula. Efectivamente, ahí la cascarita que tiene el ejercicio, que no lo hice yo además, no lo diseñé yo, tiene esto, ¿cierto? Entonces, ese los detesto, ¿sí? Sobra el los, porque comienzo diciendo detesto, porque el sujeto es detesto. ¿Sí? Ahí es donde viene que los ejercicios tienen explicación y cuando yo les pregunto, Steven iba a agregar algo más que no lo logré escuchar después de lo que dijo Ana. no, profe, era lo mismo que dijo Ana. Sí, sí, entonces ojo con eso. Ahora, vamos a ver que aquí hay opciones, por ejemplo, o sea, no cambia el sentido de la frase ni la frase, pero hay momentos en donde usted le puede hacer, para ajustarla, le puede quitar esa cascarita que le pusieron ahí, ¿sí? Porque es que no diría los detesto los partidos de béisbol, ¿sí? Pero lo cierto es que detesto tiene el sujeto implícito, entonces grabémonos eso. Entonces, correcto es detesto los partidos de béisbol. Incorrecto es cualquier otra opción, ¿sí? En otro orden. Ahora, como estamos autoevaluándonos, usted particular, personalmente, va a decir, ¿cierto? Si ese punto está completo o ese punto está a medias. Entonces no se ponga cero, Ana, por ejemplo, si usted considera que el ejercicio, ¿sí? Le hace una valoración y se pone, pues no el punto 5 porque no está correcto, ¿sí? Cada punto, como son 10 frases, cada punto vale punto 5. Ese punto 5 al primero, si lo tiene bueno, le aplica punto 5. A este, si usted considera que lo tiene a la mitad, le pone punto 25, ¿cierto? Si no, le pone punto 5, si está bien, como el caso de Pablo. Bien, me hice entender entonces con ese sujeto implícito. Ahora, aquí más adelante hay otros que tienen elementos de los que vimos en la clase y que ustedes ya habían visto y que yo les decía y les insistía, miren, hay dos asuntos. A nosotros nos enseñan y lo vamos olvidando. Y dos, nosotros hablamos de una manera y vamos desarticulando las frases, desestructurándolas, y eso es incorrecto. Otro asunto es que nosotros supuestamente nos entendamos. Y decimos, no, eso se entiende así, es que yo sí lo entendí. Lo que pasa es que a la hora de leer, de escribir y de escribir para un gran público, lo mejor es conservar las estructuras. Bueno, tercero. Ana, compártenos el tercero. No me da la gana, querido. Yo puse querido, no me da la gana, pero después de querido puse una coma. Muy bien, ahí aplica, Ana, lo que yo le dije. Ahí no está la coma en la frase que le pusieron, ¿cierto que no? Pero usted le puso la coma porque, de acuerdo con la gramática, se debe colocar la coma. Recuerden, aquí también les sugerí unos artículos para que leyeran los de la Real Academia de la Lengua, el de comprensión lectora, que están allí. Y ahí, por ejemplo, habla del uso de la coma. Me parece muy bien. Ahí no hay más explicación, pienso, Ana, ¿cierto? Sin embargo, a ver, el querido, ¿sí? Querido, ¿sí? Ahí hay un sujeto implícito, ¿cierto? Querido, lo estoy diciendo yo, me estoy refiriendo, ¿sí? ¿Y qué pasa en la acción? Que no me da, el da, no, me está negando de dar, ¿sí? Con un auxiliar, no me da la gana. No me da, ¿y qué no le da? La gana. Es una expresión muy paisa, además, pues muy nuestra, ¿no? No me da la gana. Bien, esa es la frase correcta. Creo que no requiere más explicación, ¿cierto, Ana? No, profe. Bueno, esa está correcta. Querido, coma, no me da la gana. Ese es uno de los asuntos, reitero, que yo decía. Ahí hay que incorporar la coma para darle un tiempo, para darle una secuencia.
a la frase. Entonces la tercera es querido, no me da la gana. La cuarta, no sé si Ladies tiene ya posibilidad de micrófono, si no, yo la invito que la quinta frase, bueno, sí, está como entrecortado, pero hagamos el intento. Haz la quinta, haz la cuarta, por favor. Dice que con tilde, divertido es el canto. Pero yo lo dejé así tal cual, que divertido es el canto, por lo que están hablando todos los compañeros, que pues, se lo ponía transformado, sentía que me sobraba una palabra. Bueno, ¿y cuál es el sujeto ahí entonces? ¿El qué? Que no es un sujeto. Exacto. Entonces No. estaba no. Además tiene tilde. Entonces ahí podemos o quitarle esa tilde para poderlo hacer la frase como creemos que es, o dejarle la tilde y agregarle unos signos relacionados con la ortografía y con la gramática. Ladies, lo dejo igual, no es así. Vamos a analizar. Ana, Juan Fernando, ¿quién quiere leer la otra opción? Y si quieres, ladies, ahorita preparas la quinta o preparas otra para que vuelvas a participar. Pero voy a explicar ya cómo queda entonces. Entonces, ¿cómo queda esta cuarta? Profe, Steven. sería el canto que divertido. Bueno, el canto es el sujeto, en eso estamos de acuerdo. ¿Cuál es la acción? Es divertido, ¿no? Eso, entonces, ¿cómo queda? El canto que divertido. No, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Cantar. No, Es. es. Entonces, el canto que es, hasta ahí, sujeto y verbo, ¿cierto? ¿Y cuál es el predicado? Divertido. Está diciendo la acción a qué se refiere, a divertido. ¿Sí me hago entender, Steven? No, esa no la entiendo, la verdad. El canto, sujeto. Sí. Persona, cosa, animal, ¿cierto? El canto. Ese es el sujeto. ¿Qué es? La acción, el verbo ser o estar. Y divertido. ¿Sí? Ahora sí, Steven, ¿o no? Hay otra forma de hacer esa frase. ¿A quién se le ocurre? Ahora, se le quita la tilde que tiene el que ahí. Pero como tiene un que, también se puede hacer de otra manera. ¿Quién se le ocurre cómo? Pablo, ¿se le ocurre cómo no? Yo lo hice con signos de admiración y puse qué divertido es el canto. Sí, de admiración o de... No, pero venga, de admiración. Bueno, sí, o de pregunta. Es más apropiado de pregunta, porque esa tilde es mucho más contundente para una pregunta. Pero a eso voy, Ana. Sí. Entonces, si lo tenemos con signo de pregunta, que diga que, ¿sí? Divertido es el canto. O puede ser que el canto es divertido, ¿sí? Ahí sí va adelante el que el canto es divertido con pregunta. Está preguntando que el canto es divertido y con admiración, como Ana lo había hecho. Pero repito, la más adecuada, la que más se ajusta con la tilde y así en la estructura, igual la estructura, pero pone el que adelante y con tilde y abriendo signo y cerrando signo es de pregunta, es que, que el canto es divertido. ¿Sí? Son dos opciones. Bueno, está clara entonces esa explicación, Steven. Esa es la otra Sí, opción. profe, sí. Está claro, profe. Ahora, la gramática, la ortografía, el lenguaje rico, extenso, abundante. Entonces, aquí estamos explicando y estamos comprendiendo. Entonces, desde que uno lo explique, lo utilice adecuadamente, tiene opciones. Por eso yo no digo, esta es la buena y punto. No, explicamos. ¿Sí? Y por eso a la hora de escribir, no hay nada mejor que encontrar un texto con este tipo de recursos, pero sobre todo ahí sí no, de ahí no me muevo, es que tenga en lo posible la estructura, sujeto, verbo, predicado y complemento del predicado, que también lo mencionamos la vez pasada, que puede ser de lugar, de tiempo, ¿sí? Bueno, vamos con la quinta. La quinta dice, esta mañana sobre los nuevos sistemas de convergencias, ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron. ¿Cómo queda? ¿Quién la quiere hacer, por favor? ¿Quién nos la comparte para que la analicemos y podamos hacer cada uno la autoevaluación? Pero yo la hice así. Adelante, Miguel. Esta mañana ingenieros invitados al Congreso de Informática
hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia. Bueno, usted arrancó con esta mañana. Le hago la misma pregunta. ¿Cuál es el sujeto? Los ingenieros. Ingenieros. Ahí no tiene la palabra los. Entonces, ¿por qué no arrancó por ingenieros? Porque arrancó por esta mañana. Entonces, desde ahí la frase comienza a tener dificultades. Entonces, siempre, recuerden Miguel y compañeros, siempre, arranquemos por el sujeto. El sujeto es ingenieros, ¿sí? Es más, el sujeto es ingenieros invitados al Congreso de Informática. Pues digamos que el sujeto es los ingenieros y está describiéndolo, ¿cierto? Ingenieros invitados al Congreso de Informática. Esa es la primera parte de la frase. Vamos a dar la oportunidad a Miguel. ¿Tienes algo que agregar? Pero entonces esta mañana sería el complemento. Bueno, esta mañana es el complemento y a diferencia de como usted lo tiene, la idea no es colocarlo al principio, sino al final. Tampoco es colocarlo en medio de la frase porque haría lo que se llama un inciso que desvirtúa el sentido, ¿cierto? Entonces la idea es que cuando tengamos ese tipo de complementos los ponemos al final, así como hizo Ana cuando puso la coma, como un aclaratorio, para dar contundencia, pero se pone al final, porque esta mañana es un complemento al predicado y es un complemento de tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ¿quién tiene otra opción de esa frase? Que nos la comparta. Ana, ¿cómo tienes la frase? Profe, yo la tenía con él esta mañana en la mitad. Arrancó. A ver, lo que En pasa la es que hay otra. mitad puse ingenieros ¿Sí? invitados al Congreso de Informática esta mañana, hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia. Ahí opera lo mismo que he dicho yo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, claro que lo entendimos. Es más, los periodistas, los medios de comunicación, las entonaciones, los avisos publicitarios han hecho en aras a dar sensación, a dar contundencia, a ser llamativos, han hecho que se ponga de moda el desarticular, desestructurar las frases. Insisto, lo mejor es iniciar con el sujeto, pero también respetar la norma de que el complemento va al final. Entonces, digamos que ahí en el caso de Ana, ella le dio como esa aclaración esta mañana, pero lo correcto es que sea el complemento de qué. Aquí se refiere a que ellos, esos ingenieros que estaban invitados al Congreso, viene después la acción que es hablaron. Pero entonces, ¿de qué hablaron? Entonces, es mejor decir a continuación de qué hablaron o cómo hablaron o en qué tono hablaron y decir cuándo al final como complemento, ¿sí? Porque digamos que por muy subrayado que esté o por muy entre comas que esté ese inciso de esta mañana, ese aclaratorio, le quita fuerza a la frase, le quita mayor entendimiento. Entonces, repito, el hablaron, es que hablaron sobre nuevos sistemas de convergencia. Ahora, esta mañana, sí precisa. ¿Me hago entender, Ana? Sí, profe. Al leerlo es mucho más contundente. Entonces, Ana, Miguel y compañeros. Entonces, ¿cómo quedaría? Ana, léele cómo queda entonces que le tienes que hacer un ajustico. Entonces, ahí cuando hagas la autoevaluación, le rebajas un poco a ese punto 5, pero no del todo. Ese punto no se lo puede tirar usted con menos de punto 3, por ejemplo, o con punto 4, pienso yo, porque la oportunidad de mejora es simplemente esto. En el caso de Miguel, pues el punto está a la mitad, menos de la mitad, porque si tiene problemas pues de la estructura básica. Y con el Miguel estamos haciendo un ejercicio muy interesante, y es que él cada que hace, primero que hace su frase, claro, y nos la comparte. Eso es lo que necesitamos, independiente de que haya oportunidad mejor o no, ¿cierto? Pero que estamos corrigiendo. Entonces, después de corregirle 2 o 3 veces y volverle a decir dónde está el sujeto, a él se le va a grabar, él va a tener muy claro esto, y eso es lo que estamos haciendo, reafirmando conocimiento. Ana, hazlo como quedaría entonces, porque es muy fácil. Simplemente transportas ese inciso que tenías ahí para el final y léelo para todos cómo queda la frase correcta, por favor. Ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia esta mañana. Acuérdese, él esta mañana al leerlo le hace el énfasis como cuando querido, ¿cierto? Con una coma. Eso lleva una coma y dice esta mañana. Esa es la correcta. Bien, ladies, la sexta. El rector del Colegio San Simón invitó a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel esta mañana. Listo. Acuérdese que esta mañana tiene una coma, pero está bien. Esta frase tiene la misma intención o la misma aplicación de la anterior.
el rector del Colegio San Simón invitó a los exalumnos al 70º aniversario de fundación del plantel esta semana. Eso es correcto. Y Ladies la hizo de forma correcta. Esta va en el mismo sentido. Juan Fernando, ¿está claro esa estructura? Sí, señor. Juan, compartimos la séptima. La séptima decía, María y Lucía para sus amigos una fiesta de nostalgias musicales organizaron. ¿Cómo queda esa estructura? Profe, la mía quedó. María y Lucía organizaron para sus amigas una fiesta de nostalgias musicales. Bueno, ahí hay a ver, ¿quién tiene otra opción? Ahí hay una variacioncita que puede hacer que sea más clara. O usted mismo, Juan, ¿cómo cree que puede variar de acuerdo a lo que hemos explicado? Recuerde, sujeto, verbo y predicado. Entonces, Miguel, ¿quiere aportar? Adelante, Pues Miguel. yo la tengo así. María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigos. Ajá. Me parece que se entiende mejor y es más adecuada la que leyó Miguel. ¿Por qué Miguel? Expliquemos. Ahí sí está muy bien. Porque ahí está el sujeto que son María y Lucía, ¿Sí? el verbo que se organizaron, ¿Sí? ¿qué era el otro que seguía, profe? Y el predicado, ¿cierto? Y el predicado, que es... ¿Qué organizaron? Una fiesta. Ahora, ojo, Juan Fernando, la fiesta la organizaron para sus amigas, sí, pero ¿es una fiesta de qué? De nostalgias musicales, ¿sí? Es correcto, una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es la estructura, o sea, se entiende mucho mejor, porque tú colocaste para sus amigas de nostalgias musicales, entonces mejor, siempre, siempre. Así como después de la acción de decir qué es la acción, o sea, que organizaron una fiesta, listo, pero ¿de qué la fiesta? De nostalgias musicales, sí. ¿Para quién? Y a lo último, para sus amigas, ¿sí? Entonces ahí, como en el caso de lo que le corregí ahora a Ano, le dije pues que había oportunidad de mejora. Tiene una variacióncita en donde el punto no está malo, no está pues del todo con mejora contundente, pero sí ese detalle. ¿Me hice entender, Juan Fernando? Sí, señor. Entonces, cuando yo hago este tipo de observaciones, lean otra vez la frase y hacen la comparación, cómo se escucha, cómo se comprende mejor. Muy bien. Pablo, vamos con la 8. Por la orilla del río a pasear los abuelos se fueron. Profe, dice así, los abuelos se fueron a pasear por la orilla del río. Bueno, a pesar de que ya la tenemos pues muy clara, creo todos, pero por favor, Pablo, haz el ejercicio completo. Explícanos la estructura de esa frase. Está muy bien como la hiciste, está bien. Profe, primero pues va el sujeto, que son los abuelos. De ahí la acción, que se fueron a pasear. Sí, es compuesto. Y ya el predicado, orilla del río. Realmente ahí se fueron es el verbo principal, tiene a pasear por la orilla del río como predicado, o uno puede tomarlo como que la acción es una acción compuesta, se fueron a pasear, ¿cierto? Es claro. Sí, muy bien, Pablo. Hilary. El 9. El 9 dice, por las buenas y por las malas que no fuera, le dijeron a ese viaje. Entonces, acuérdense, sujeto, verbo, predicado. Siempre el sujeto, el individuo, el animal o la cosa. El verbo es la acción y qué acción y en qué consiste la acción completa. Y finalmente el predicado es la explicación de esa acción. Listo, hagamos entonces. Profe, pues yo la puse así, por las buenas y por las malas le dijeron que no fuera ese viaje. Bueno, por las buenas y por las malas será el sujeto. Hilary. ¿Cuál es el sujeto ahí? Es un sujeto implícito también. Y tiene el verbo implícito también, como cuando hicimos el detesto, ¿cierto? Que estaba implícito. Era yo que detesto y tenía la acción incorporada. Este es igual, solo que este es en tercera persona del singular. Entonces, ¿cuál sería el sujeto? Le dije, profe. Le dijeron, Hilary, le dijeron. ¿A quién? A él. Entonces está incorporado de una vez el sujeto, es un sujeto implícito y tiene la acción, ¿cierto?
está incorporado a la acción. Le dijeron, ¿es claro, Hilary, lo que estamos diciendo? Sí, señor. Entonces, ese es el sujeto, listo. Ahora, le dijeron, ¿qué le dijeron? Hilary, ¿qué le dijeron? ¿Cuál es la acción? ¿Con qué complementa esa acción al que le dijeron? Por las buenas y por las malas. No, que no fuera. Ah, que no fuera ese viaje por las buenas y por las malas. ¿Y que no fuera cómo? Por las buenas y por las malas, a ese viaje. ¿Cómo quedaría entonces la frase, Hilary? Quedaría entonces, le dijeron que no fuera ese viaje por las buenas y por las malas. Que no fuera cómo, que no fuera por las buenas y por las malas que no a fuera ese viaje. A ese viaje. Que no fuera. ¿Cómo le dijeron que no fuera? ¿Pero qué? Por las buenas y por las malas a ese viaje. ¿Listo? Entonces, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. O sea, ¿cómo le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje? Bien. La décima. ¿Quién quiere hacer la décima? John. No sé si John acaba de llegar o yo no estaba desde el comienzo. John. No, pues yo sí desde bueno, el inicio. John, la décima. Carlos para Ruiz. El público, para el público juvenil lanzará Carlos Ruiz una nueva novela. Sí, yo la coloqué para Carlos Ruiz. Carlos Ruiz lanzará una nueva novela para el público juvenil. Eso es. Entonces, sujeto, Carlos Ruiz. ¿Qué va a hacer Carlos Ruiz? Lanzará. Y el predicado, una nueva novela para el público joven o juvenil. ¿Sí? Bien. Sí, esas son las 10 frases. Cada frase vale 0.5. Aquí se las voy a poner en pantalla. Mírenlas acá. ¿Sí? Miren. Entonces les voy a dar un minuto para que reconfirmen, miren y hagan su autoevaluación. Va a dar 1 o 2 minutos y en este mismo espacio pueden hacer preguntas que hayan quedado del ejercicio. Ahí en rojo dice cuánto vale cada uno, ustedes hacen la sumatoria. Repito, muy importante en una autoevaluación que usted señale todo lo que hicimos aquí en el diálogo que tuvimos, por ejemplo, con Ana, con Ladies, con Miguel, que yo les corregía, con Juan Fernando, que les hacía la apreciación, todo eso lo pueden poner ahí. ¿Cómo quedaría? ¿Dónde está la mejora? Y hacen su calificación. Y les dije también, no se pongan 0-0 en una que de pronto no fue acertada. Si el análisis a ustedes les dicen que está aproximada, pero que le falta, se ponen un aproximado, ¿cierto? Me refiero a que se pueden poner 0.3, 0.2, ¿sí? En fin. ¿Sí? Entonces, allí está en pantalla. Las 10 frases. Profe, ahí uno lo suma, pues las que estaban buenas, y se multiplicaría por 0.5. No multiplique, sume simplemente. Me explico. Si usted Dale. tiene 0.5, pues la suma, si tiene 0.5 y suma 10 veces 0.5, le da 5, que es la nota, si las tiene todas buenas. Si usted tiene 9, entonces, bueno, multiplicar es, sí, 0.5 por las 9 que tiene buenas, da 4.5, sí. Bueno, sí. 0.5 tiene 4 buenas, entonces le da 2, ¿cierto? Y así. Bien. Ya todos pudieron ver la calificación. Vamos a hablar de las inferencias. Bueno, ese ejercicio de oraciones, les agradezco mucho que han estado pues muy atentos, participando, participaron de manera pues adecuada y bueno, de eso se trata. Muy bien. Le doy la bienvenida a Jennifer que acaba de llegar. Estamos haciendo la socialización, autoevaluación de los talleres. Para eso es fundamental que participemos, que tengamos a mano los talleres. Bueno, ya hicimos la de oraciones. Entonces, para el caso de Jennifer, ella mirará pues en el video las observaciones. Sin embargo, estábamos mostrando en pantalla, estamos mostrando cómo quedan correctos las oraciones para poderlas autoevaluar. Y antes de eso están las condiciones para poder hacer esa autoevaluación y el plazo que tenemos para enviar esa autoevaluación para subirla al Dropbox. Bien, continuamos entonces con inferencias. Entonces las inferencias, yo les recuerdo, miren las inferencias, pues nosotros hicimos un ejercicio donde planteamos qué es una inferencia, ¿cierto? E hicimos recuerden que la inferencia no es solamente interpretar, o no es solamente dar aplicación, o solamente es hablar de un significado, es integrar los tres.
Ahora, no solamente es decir el significado, no es decir el significado es tal, yo interpreto, no. Es tener unos conectores claves, acá lo tenemos, como por ejemplo el autor dijo, entonces ahí estoy interpretando, Lincoln se refiere, el escrito nos refiere o nos remite a tal tema, ahí estoy interpretando, ¿cierto? Cuando yo empiezo a decir el manejo de las células tiene que ver con la biología y el sistema humano, estoy dando como el significado, ¿cierto? La explicación. Y cuando yo digo esto aplica actualmente, o esto aplica, o esto es de manera directa incidente o tiene incidencia con la actual problemática de salud que tiene el mundo por las vías respiratorias, particularmente con las vías respiratorias, con la pandemia y con el sistema inmunológico, por ejemplo, si fuera a tomar un texto así. Pero aquí tenemos uno de una frase célebre que es como la frase que es similar a las frases que ustedes, a las 26 frases que teníamos en el ejercicio. Entonces acá está, es la estructura. Cada inferencia correcta vale .19. Entonces, ladies, para que tome nota, ahí usted también multiplica, es una cifra, un valor muy pequeño, entonces a la hora de uno saber si tiene bien o mal la frase, se le puede dificultarse pues bajarlo mucho más, entonces la idea es que tome decisiones de manera particular y de manera global, es decir, cuando haga la sumatoria, y ahí casi que la diferencia o termina, digamos, la calificada con lo mínimo o calificada con este valor. Entonces, vamos a comenzar con las inferencias. Aquí no las vamos a poder leer todas, pero voy entonces a leer al menos quienes estamos presentes y hacemos el ejercicio. Entonces, a ver, ¿qué sugiero yo? Que leamos las inferencias, que tengamos duda, digamos la inferencia que más dificultad me dio, la leemos y la explicamos acá. En la clase pasada, recuerdan que tuvimos la oportunidad, o en la clase que explicamos este tema, yo leí la primera, leí otra por allí, y que nos extendimos pues como a hablar de la inferencia, creo que fue sí, que hablamos y que expliqué algunas, pero sugiero que hagamos así y con esas explicaciones vamos entonces a pasar, reitero, en el plazo que tienen durante el día de hoy y hasta el día sábado, 3 días después de presentado en la socialización, de hacer su autoevaluación y poderlo subir al Dropbox. ¿Quién quiere comenzar? Por favor. ¿Quién se arriesga para leer la primera inferencia? Leamos, por ejemplo, la del día de hoy, la 20, la de la fecha. Dice, la alabanza inmerecida es una sátira disfrazada. Ana, ¿tienes esa inferencia? Compártela cómo la hiciste. La valoramos y la socializamos. Adelante, Ana. Bueno, pues la explicación que puse es cortar el argumento un Pero poquito. hagamos una cosa, no lo expliques así ni digas qué parte es. Lee la inferencia. Lee tu inferencia completa, ¿listo? Listo, pues el reconocimiento sin ser merecido es como una burla oculta. Siento que cualquier reconocimiento debe ser merecido, no importa si es pequeño o grande, pero se debe ganar. Y si no es merecido, es una burla o insulto a las personas que realmente trabajaron y pudieron ganarse el reconocimiento. Que es una alabanza. Como engrandecer a alguien, no sé. Sí. Ahí a esa, yo noto, pero digamos que tiene una gran sentido argumentativo de la explicación y la interpretación. Incluso se aproxima pues a la aplicación, pero le falta como explicarnos qué es una alabanza. Entonces va como por el lado de la alabanza, el reconocimiento, la felicitación, se constituyen en la forma como las personas pueden ser estimuladas. El autor nos quiere decir que cuando esto se hace de manera irónica, es decir, de una manera burlesca o de una manera despectiva, se puede convertir en una sátira, ¿sí? Y puede causar un efecto contrario, bueno, en fin. ¿Sí me hago entender, Ana? Sí, profe. Pero para complementar, no estoy demeritando el ejercicio que hiciste, entonces que notes que le falta el significado. Que puede fortalecer más el significado, pero ahí tenemos ya una buena aproximación. ¿Qué tiene, reitero, lo que acabo de escuchar? Tiene interpretación y tiene un poquito de contextualización. Sobre todo es una buena interpretación, es una buena explicación, ¿sí? La que acabamos de ver. Entonces se puede fortalecer mucho
con esa parte de ponerle un significado y ponerle también o incorporarle más del contexto, más de la aplicación. Bien, ¿quién continúa, por favor? ¿Quién continúa? Que se me cayó. Listo, ladies, te escuchamos. ¿Cuál quieres hacer? La que quieras, que te haya dado dificultad o quieras compartir. Prefiero la verdad, no me acuerdo cuál me dio más dificultad, pero voy a leer la que es la 21. ¿Sí? La vida es una carga no buscada, pero onerosa e ineludible. Onerosa significa que se ocasiona una gran carga. J.P. Sartre se refiere a que nosotros nacimos porque nuestros padres decidieron tenernos y traernos a este mundo. Es algo que nosotros no decidimos, pero sin embargo la vida es muy costosa y no podemos escapar o desaparecer esos gastos. Bien. Jean-Paul Sartre, ¿no? Un filósofo, el autor de la teoría de la náusea, ¿no? Jean-Paul Sartre. Sí, ahí es muy, muy textual, muy decir qué significa. Y al final, en ese contexto, pienso yo que le puedes dar fuerza. ¿Qué tal si le das fuerza por el lado de, no obstante que es difícil, debe existir un sentido de vida, un proyecto de vida, una razón para vivir en las personas, ¿cierto? Lo cual hace, al ser ineludible es que la tenemos que asumir, pero tiene una estructura de significado, de interpretación y puede darle más alcance a ese contexto, ¿cierto? Cuando dice ineludible es que nadie puede escapar a asumir esto que tenemos que es la vida, entonces asumirla, por difícil que sea, vivirla, pues vivir la vida, mejor dicho. Pero está muy bien, ladies, ¿sí? Refortalezca al final. Ladies, ¿quiere hacer otra? Bueno. Sigamos con la 22. Sí. Donde se acaba la ley, comienza la tiranía. Ley significa regla establecida por una autoridad superior para regular el orden. J. Luke se refiere cuando no hay una persona que ejerza esa autoridad justa y correcta, se acaba y aparece la persona que quiere tener ese poder para gobernar de manera ilícita y abusar de su poder hacia otras personas. Bien. Yo noto que en todas las que tú construyes siempre dices tal cosa significa. Puede ser, pero enriquece mucho cuando dices tiranía significa, la palabra tiranía nos lleva a, o tiranía, no siempre decir significa, ¿sí? No ser tan lineal. Y noto también en esta segunda que también al final se puede contextualizar mejor. O sea, está muy bien el significado, muy bien la interpretación y se puede conectar mucho más y darle mucha más fuerza a esa inferencia. Recuerden que dijimos que las inferencias, cuando uno está escribiendo, o sea, cuando uno es el que transmite, no cuando lo ponen a hacer la inferencia a uno de lo que ya está escrito, sino que cuando uno escribe, si uno tiene buena capacidad de inferencia, eso lo lleva a que uno al momento de escribir pueda tener buena capacidad de argumentación. Es decir, de poder en sus escritos incorporar con una frase como la que estamos haciendo de inferencia, el significado, la interpretación a lo que quiero llevar al otro cuando estoy dando un sentido, como los ensayos que ustedes están escribiendo, ¿cierto? Entonces, esa es la recomendación, Lady, ¿cierto? Que al final sea más contundente con la contextualización. Muchas gracias, Lady. Bueno, Juan, vamos con una de las frases, Juan Fernando, por ejemplo, la 26. Te escuchamos. La 26 dice, la corrección hace mucho, pero el estímulo hace más. El estímulo después de la censura es como el sol después de la lluvia. Gautier. Juan, ¿tienes la 26 para que la compartas? Sí, señor, un momento. Profe, pues la mía dice, el estímulo nos alienta a continuar con la obra que venimos analizando. La crítica nos destruye, depende de cómo sea la crítica. Esa es una interpretación suya. Sí, señor. ¿Cierto? Pero no se refiere directamente a lo que quiso decir el autor, ¿cierto? Y tampoco dice el significado de que es un estímulo. Digamos que ahí hay dificultades y pasa lo que yo decía que pasa cuando nos ponen a hacer inferencia, que suele suceder en los exámenes del Estado y en algunas tests que hacen de tipo profesional, ¿sí? Y es que nos dicen, infiera, y entonces uno lo que hace es que da una opinión personal.
como la que acabas de hacer, o da una interpretación muy personal, pues da una idea, da un alcance. Entonces, pues no es inferencia. Hagamos otra, Juan Fernando, para que podamos notar. Hagamos una de las del comienzo, hagamos la número 8. En cuerpos pequeños se agitan almas muy fuertes, Virgilio. A ver qué tal está esa, a ver si podemos comprobar cómo esa parte da alcance. Profe, la mía dice, la estatura no es un limitante para una mente capaz. Ahí tienes, hasta ahí. Señor. Hasta ahí tienes interpretación. Entonces, ¿qué puede hacer uno con un ejercicio de autoevaluación? Uno puede hacer dos asuntos. Uno, decir que eso está como lo tienes. Si todas las tienes así, el ejercicio no llega pues al 2, ¿cierto? No llega pues a superar porque tiene solamente interpretación. Pero ¿qué ventaja tiene la autoevaluación? Que yo hago correcciones, hago ajustes, casi que vuelvo y hago la frase y la hago correctamente y tengo la oportunidad de darme una calificación adecuada. Entonces te invito, Juana, que hagas eso, ¿cierto? Pues ya con la explicación que te acabo de dar y con lo que estás escuchando los compañeros, puedes hacer tu autoevaluación y decir cómo tenías la frase, qué le mejoraste y al final sobre la mejoría hacer una valoración. Y digamos pues que no vas a obtener alcanzar el 5 y estás por los lados pues de una nota media, ¿cierto? Una nota al hacer esos ajustes, 3,5, ¿sí? ¿Me hice entender, Juan? Pero sí, pero sobre todo me hago entender qué es lo que le falta casi todo para hacer una inferencia. O sea, tiene mucho de opinión personal, digámoslo así. Ni siquiera es interpretación, pues creo yo, sino que es como una opinión personal, una interpretación que se convierte en opinión personal a partir de lo leído. Eso en otro contexto es bien. Opine sobre lo que le leí. Listo, usted opinó. Pero estamos hablando de inferencias. ¿Listo? Bueno, ¿quién más quiere hacerlo? Pablo, Steven, Jennifer, ¿tienes a mano tus talleres para que participes? El taller de inferencias. No sé si Jennifer me escucha bien, no sé, por aquí escribe. ¿Sí? ¿No lo tienes a mano? Bueno, recuerda que el ejercicio consiste precisamente en eso, ¿cierto? Lo traemos a clase, lo socializamos y si no lo tienes a mano, pues entonces recuerda, debes ver la clase para poder hacer la autoevaluación de tus dos talleres, el de oraciones y el de inferencias. ¿Vale? Entonces, por el momento, entonces ponle atención a la socialización que estamos haciendo, a las correcciones, para que afiances mucho más lo que hiciste en esos ejercicios y los puedas subir autoevaluados. Pablo, muy bien. Pablo, léenos una de tus inferencias. Pues voy con la 7. Dale con la 7. No te envanezcas del mañana, porque no sabes lo que puede traerte ese día. Es de la Sagrada Biblia, ¿no? Sí, profe. Entonces dice la inferencia. Es como esperar el futuro, pero si no se vive el presente. Será más difícil comprender y entender el rumbo de nuestra vida. Y ¿qué sentido tiene pensar en un mañana si no vivimos el presente? Aún más el futuro siempre será incierto, así como nacemos, morimos al instante o al siguiente día. Bueno, ¿qué es envanecer? Envanecer es como pensar o dejarnos con esa idea del mañana, qué es lo que dice ahí, como... Ojo, envanecer es como obnubilarse, como volarse, como salirse de la realidad, ¿cierto? Como sobredimensionarse, ¿cierto? Exacto. Como volverse poquito a partir de. Entonces hay personas que todo el tiempo son, no, vendrá un mejor mañana, o personas que son muy futuristas, digámoslo, entonces tu interpretación está bien y tu aplicación, pero falta ese sentido. Recuerden que les dije ese significado. Recuerden que les dije dos cosas. Uno, que no pongan esto significa, no, sino pongan allí implícito el significado, pero también les dije, ustedes lo que estoy haciendo es que los estoy obligando a que tomen el diccionario y busquen el diccionario qué es la palabra para que puedan dar una buena entrada a la inferencia o un buen remate o en la parte del centro poder dar ese significado. Entonces allá a esa le falta eso, ¿cierto? Ser más explícito en cuanto a, o tener pues ahí incorporado qué es envanecer. Envanecer es como a ver, una palabra adecuada en este momento, como ilusionarse pues por allá, como
ocuparse solo de eso, entonces se vuela la realidad. Ladies. Pero yo tengo que significa vanidad o orgullo, así como se decía que alguien que está como por encima o algo así. Envanecerse es sí, o obnubilarse, ¿cierto? Y a partir de eso se pone vanidoso, se pone confiado, ¿cierto? Entonces, le falta eso. Sí, ladies, tienes esa inferencia, la tienes para que la leas. Y le complementamos lo que le estoy diciendo a Pablo. Acá empiezo como todas que tengo que mejorarlo en el otro. Pero léala. Sí. Envanecer significa vanidad o orgullo. La Sagrada Biblia se refiere a no enorgullecernos del mañana, ya que aún no se obtiene la victoria y no sabemos lo que va a suceder. Más bien enorgullecernos del hoy, que ya hemos logrado el objetivo. Sí, sí. Ahí es, ¿qué le digo yo a usted? Que lo desacartone. Yo en la clase dije, vea, esta es la estructura, pero acuérdese, ladies, que dije, no necesariamente tienen que arrancar significados, sino que esos son los tres componentes, pero no en ese orden, ni mucho menos siempre con la misma frase. Tal cosa significa, no, sino dele variedad, redacte. Pablo, sí nos hacemos entender con lo que puede complementar, pero está muy buena la interpretación y el contexto que le estás dando. Sí, profe. Pablo, ¿quieres hacer otra? Profe, sí, la 17, perdón. La 17, te la leo. Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesita aprender. Dickens, Charles Dickens. Sí, señor, ese escritor. Bueno, la inferencia dice, yo empecé así, lo que quiere decir este escritor es que cada error queda una enseñanza, pues esto se puede reflejar como experiencia y previene cometer el mismo error. Así pues, a medida que se acierta, también también se puede caer en el error, pero ese es el mensaje, aprender para no volver a cometerlo, e ir preparándose más para próximas ocasiones. Este está muy bien, Pablo. Compañeros, si escucharon que ahí está pues el significado de qué es un error o qué es un fracaso o qué es un hierro. Recuerden que yo solo llamo oportunidad de mejora. De hecho, yo creo que no existen fracasos sino experiencias, ¿cierto? Objetivos no cumplidos, metas no alcanzadas, pero siempre habrá oportunidad de mejora. Por consiguiente, desde mi filosofía, desde lo que yo hago en la docencia, no debe existir el fracaso, pues de hecho no existe. Y esa frase va muy allá. Pero entonces, esta mejoró. Le puede faltar pues más del significado, que está muy implícito, pero mejoró mucho, Pablo. ¿Sí? Si notan, compañeros, como esta ya tiene redacción, tiene explicación. Esa está buena, Pablo. Bueno, quiero que participe para que vamos ya soltando el ejercicio y que cada uno lo invito a que coja las 26 frases y con lo que hemos explicado, se las califique usted mismo, se las valore y ponga, repito, con ese valor de punto 19, la sumatoria. Ahora, yo no hice la solución porque también dije, cada inferencia tiene mucho del contexto y del punto de vista de quien la está haciendo. Entonces, pues, esas frases no tienen inferencias únicas. ¿Sí? Entonces voy a invitar Miguel, John, Hilary, que no han hablado en esta parte del ejercicio, a que nos cuenten cuál frase, lo ideal es que la que le haya dificultad, la que tenga duda, la lea para que la aclaremos, o que nos compartan una, al menos ellos tres, para que ya pasemos a la otra parte y terminemos esto. Hilary, ¿cuál consideras que debes leer y que tengas duda, o cuál nos quieres compartir? Pues quisiera leer la número 12. La 12, listo, yo te la leo Pues como que está y tengo tú como... listo, y tú nos das tu inferencia. La número 12 dice, nunca se entra por la violencia dentro de un corazón. Molière. Bueno, dice, violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin. Molière dice que cuando alguien que ama, Molière dice que cuando alguien que amamos no nos ama, no se puede forzar a que lo haga, ya que después de todo no es su obligación hacerlo y es nuestro deber no forzar lo que haga. Sí, ¿qué duda tienes? Pues no sé si está como bien plasmada o pues si está bien como la idea, solo que me parece un poquito raro. Ana, por todo lo ¿qué piensas de esa inferencia, Ana? Pues a mí me parece que está bien completa. Sí, a mí también me parece que está bien y como yo siempre pido un poquito más,
Y yo digo, está bien, y podríamos decir, hoy en día el valor del amor o en el amor siempre será válido, no digamos siempre el hoy en día, que a mí se me pega mucho eso, digamos, en el amor entonces siempre es válido amar, pero amar con espontaneidad, con sentimiento y sobre todo con siendo correspondido, punto. Y eso remataría muy bien, pero la diferencia está bien. O sea, en esencia es, la fuerza es el acto de obligar a las personas, y lo dijiste muy bien, Hilary. Y el amor es un sentimiento que debe de ser, pues no lo dijiste, pero lo insinuaste, yo te estoy viendo que podría rematar así. Entonces, si me preguntas qué le falta, yo diría enfatizar un poco más en la conclusión de esa que te acabo de dar, pero está bien la inferencia. Das un significado de que es la obligar a hacer por la fuerza. Das una idea, una interpretación de lo que Molière nos dice del amor y que no puede ser a la fuerza. Y tratas, eso sí, como de terminar diciendo que el amor tiene que ser espontáneo, correspondido. A mí me parece que está bien, Hilary. Ah, listo, profesor. No del todo bien. Ahora, Hilary, lee otra para que apreciemos más tus inferencias. Escoge otra y la lees. Ya voy, también un segundo. A ver. La 18 ya la leyeron. No, te la leo. El primer castigo del culpable es que jamás será absuelto por su conciencia. Juvenal. Bueno, yo también pues yo las hice casi parecidas. Conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y sus actos. Antes de que la sociedad te juzgue, existe algo más poderoso que te destruye y te consume, que es tu conciencia. Pues lo dejé como así. Bueno, acuérdese que usted en la pasada dijo, Molière nos quiere decir, entonces aquí Juvenal quiere decir. Digamos que ahí está el significado y está la aplicación. Podés en esta le puedes dar fuerza a la interpretación, ¿cierto? Porque ahí tiene mucho de contexto y tiene el significado, ¿sí? Yo la podría fortalecer diciendo con esa frase que hiciste en la otra, Molière nos quiere decir, o Molière lo que está diciendo es tal cosa. Entonces, Juvenal lo que quiere decir es que antes que nos castigue la sociedad, nos castigamos nosotros mismos por el remordimiento o por la culpa, por ejemplo. Y ahí empezás a iluminar esa idea que diste, de qué es la culpa y de qué es el estado de cada uno y todo el asunto, ¿cierto? Incluso con el material que tienes, si lo pones una partecita en palabras de Juvenal, estás dando interpretación, pero sigue siendo muy bien tu inferencia. Es un asunto de darle pues como alcance, pero me parece bien. No la podemos descalificar por eso. Le hago esa observación para que cada vez mejores más en el tema de las inferencias. Sí, señor. Muy bien. John o Miguel, que no han hablado en esta parte, los escucho. A ver, ¿qué comparten? A ver, Miguel, ¿cuál querés compartir? Pues la 2. La 2 dice, cuán grande riqueza es, aún entre los pobres, el ser hijo de un buen padre. Juan Luis Bueno, Vivas. yo coloqué la mayor riqueza de las personas no se encuentra en el dinero, joyas o bienes. Un buen padre puede enseñarnos millones de cosas y valores que pueden aportar más a nuestras vidas que el dinero o las cosas materiales. Bueno, bien. Y ahí estás dando el significado y estás diciendo implícitamente lo que nos quiso decir el autor. Entonces, me gustaría que el remate fuera y que te acostumbres a rematar, a cerrar diciendo, ¿por cuánto? Miren a ver, ¿quién fue? Creo que fue Pablo o Juan Fernando, no recuerdo cuál de ellos dos, cuando leyó dijo, o Steven, no recuerdo, por cuánto o en consecuencia, algo así. Entonces, podés dar un conector que diga, es por esto o en consecuencia, o en una persona, en un profesional, vale mucho más, estos elementos del ejemplo, de las enseñanzas, le dan un buen equipaje de vida o lo hacen triunfar en la vida, ¿cierto? Con los valores, no solamente con el dinero, ¿cierto? Sí. Complementaría eso. ¿Quieres hacer otra, Miguel? Sí, pero la 3. La 3, listo. La 3 dice, la obra humana más bella es la de ser útil al prójimo. Sófocles. Pero yo coloqué ser empático y ayudar a las demás personas es lo más bonito y gratificante que pueda sentir el ser humano. Cuando se ayuda a los demás sin esperar nada a cambio, se siente una gran satisfacción. Y entonces, ¿qué quiso decir Sófocles con eso? ¿O qué nos dice Sófocles? ¿Cierto?
Entonces ahí viene lo mismo, ponerle esa partecita, porque ahí está el significado de la ayuda, aunque puede reforzarse diciendo la caridad, la solidaridad significa, o ser solidarios hoy en día, empezar por la contextualización, ¿cierto? Ser solidarios hoy en día, en las actuales circunstancias, cobra mucha vigencia para que podamos superar las situaciones adversas de la vida, ¿sí? Ayudar al otro es lo que acabas de decir, ¿cierto? Ahí. Y decir qué dijo Sófocles, ¿cierto? Sófocles. Sí, listo. ¿Alguien más quiere participar de quienes no han hecho uso de la palabra? O... Bueno, entonces espero que hayan hecho todos. John, adelante. Sí, se ha dicho pues que lo hiciera. Sí, Profe, para hacer la 15. listo, John. La fuerza es el derecho de las bestias. Cicerón. Bueno, la inferencia mía fue, acudir a la fuerza es mostrar tu mayor debilidad. Todo aquel que utilice la fuerza como primera opción solamente te va a mostrar eso, un vacío, una ignorancia incluso, hasta un problema interno. Bueno, ahí está toda la interpretación y tu opinión personal, ¿cierto? Pero entonces aquí se me ocurre incluso algo muy actual y hago la claridad, no soy, pues, no me interesa la política, pues, como ponerme a poner partido, pero hay uno que me acomoda como anillo al dedo aquí. Incluso esta complementa la inferencia que hizo Hillary sobre que el amor a la fuerza no funciona. Entonces miren, la fuerza es el derecho de las bestias. Entonces, Cicerón nos lleva con una de sus frases a una situación muy actual. Cuando un presidente que aspiraba a ser reelegido no logró su propósito y bajo todos los métodos y condiciones ha tratado de desvirtuar el triunfo de su oponente, a tal punto que violentó la democracia y generó una situación de fuerza totalmente brutal y bestial con 4 muertos en Estados Unidos, en un asalto al Congreso de Estados Unidos. La fuerza es, ante todo entonces, la carencia de argumentos y de conocimiento, y es un síntoma de debilidad en las personas, de impotencia. Listo. Ahí dije el significado, dije que dijo Cicerón, y lo puse en un tema actual. ¿Sí saben a qué tema me referí, cierto? Listo, bro. A propósito, hoy pues que es la posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces miren, como anillo al dedo a esa para contextualizarla. Entonces, ahí John le falta esa parte de darle como contexto, ¿sí? Bien. ¿Quién más quiere compartir? ¿Alguien más falta? No. ¿Creo que no? Bueno, entonces, los invito a que tomen las 26 frases. Como le dije a Juan Fernando, que ya se excusó, se retiró, pero se excusó. Él tiene la costumbre pues de excusarse, me parece muy bien, buen protocolo. Van a tomar el taller con las 26 y van a hacerle los ajustes. Recuerden, la autoevaluación es un acto de total honestidad y de medición conmigo mismo y de medición, entonces pues háganlo con libertad. Yo todas las notas que vi de ese segundo ensayo mejora, del primer ensayo, yo puse la nota tal cual. ¿Por qué? Porque su valoración yo la respeto. Ahora, les hice una observación. Por favor, cuando hagan autoevaluaciones, para ustedes mismos y para mí, pues y para el que vea su autoevaluación, pero sobre todo para ustedes mismos, pongan cuál fue la mejora, porque esa nota, no solamente que salió un 3 ahí, pues cuando la nota es muy mala, uno dice, uy, sacó 2. Uno sí dice, pero ¿por qué se puso 2? No explica por qué. Lo mismo cuando se pone 5, uno dice, pero ¿por qué se puso 5? No explica por qué. Sin embargo, como les dije, yo les respeto la nota que ustedes se ponen allí, porque es el ejercicio. Hasta el momento lo hemos hecho muy bien. Bueno, entonces tenemos, reitero, para esta semana como tarea, subir autoevaluados los talleres de oraciones e inferencias. Y para la semana entrante vamos a trabajar los otros. Entonces ahí tenemos el valor de cada inferencia. Ladies, ¿lo ves allí, cierto? Punto 19. Lo vas a multiplicar por 26 y eso te da 4.99 o te da el 5, te da 5.01, pues porque eso no siempre da exacto, ¿cierto? Te lo vas a multiplicar y la idea es que eso todos dan 5. Vamos a continuar entonces los talleres que ya habíamos puesto en diciembre, pero que deben haber estado listos para hoy, pero que tenemos oportunidad de hacerlos para la semana entrante, son estos 4, perdón. Este de conectores 1, ahí tenemos pues el pantallazo impreso, ahí lo tenemos, son unos espacios que hay que llenar. El de conectores 2, que tiene 2 componentes, un frente con unas opciones, unas respuestas de conector y un reverso que parecen unos pasatiempos, unas actividades, pero que son
de gramática, a los que los invito para esta actividad que utilicen el diccionario, busquen. Uno son unas palabras escondidas, la otra parte son anagramas, sílabas sobrantes y el enganche. Vamos a hacer que esto vale el 50% del ejercicio y esto el otro 50%. El otro es el de Deícticos 1. Aquí en la primera parte, en el frente, está toda la explicación que es un deíctico y los ejemplos. Y aquí viene un primer ejercicio sobre un fragmento de la Odisea y 8 opciones múltiple escogencia, lo debemos hacer también. El otro tiene 2 textos más, ya un texto que es sobre científico, digámoslo así, sobre el cerebro, sobre el encéfalo, y hay otro que es una pieza poética, una pieza literaria. Entonces ahí tenemos como 3 posibles modalidades de texto, y en todos hay múltiple escogencia con respecto a deícticos. Lo vamos a desarrollar y la próxima vamos a hacer la socialización. Bien, estamos claros ahí entonces con los 4 talleres, que ustedes ya los conocen, ya desde diciembre los tenían, y que son tarea para la próxima, ¿cierto? Bueno, y vamos en 15 días, ojo, el 3 de febrero, creo que cae el 3 de febrero, me corrige alguien ahí con un calendario, sí, no soy exacto en la fecha, vamos a presentar nuestro trabajo parcial. Nuestro trabajo parcial consiste en una propuesta de temática de educación física o deporte y comunicación. Y como estamos haciendo escritura, nos estamos comunicando, pues estamos interpretando el contexto comunicativo, es decir, cómo esto de la comunicación, perdónenme la expresión, pero aspiro pues a hacer uso de una expresión no muy castiza, pero cómo esto le pega a la educación física, cómo esto influye, cómo esto afecta, cómo esto está ahí. Entonces, ¿cómo es eso? Lo mejor es que ustedes mismos formulen sus propias problemáticas. Yo recuerdan que la primera vez les dije, bueno, ¿cuál es la incidencia? ¿Qué pasa ahí entonces con el educador físico y las TICs? Y entonces ustedes empezaron a escribir sobre ello. Eso es un tema que yo les puse. Les planteé un problema, les planteé una problemática, les planteé una situación y ustedes escribieron. Y después les dije, miren estas imágenes, que miren la realidad. Y entonces a partir de la realidad ustedes infirieron, digámoslo así, sí, qué quiso decir el que organizó las imágenes, ¿cierto? ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Y cómo lo aplico? Entonces empezaron a escribir, ¿cierto? Escribieron, yo les planteé, entonces yo ahí ya no les dije el tema exacto, pero les planteé una realidad y a partir de eso escribieron. Entonces en este es que ya ustedes, con su contexto particular, con su intención al estar estudiando educación física, deporte, entrenamiento deportivo, ustedes formulen una pregunta o situación, hagan un planteamiento y a ello le generen un objetivo, o sea, qué quieren alcanzar, qué pretenden con ello, y lo focalicen, lo ubiquen en una población, en una institución o en un sitio en particular para poderlo hacer. Cuando hayan pensado en el problema y lo justifiquen, lo redacten, le den un objetivo y le tengan foco, ustedes redactan un ensayo escrito en el cual se responde a ese planteamiento. Y con ese vamos a hacer 2 momentos. Un momento que es en clase, vamos a socializar como hicimos hoy. Cada quien va a tener entre 1 y 2 minutos para que hable de su tema. Rápido, concreto. Para eso tiene que haber algo escrito. Y va a tener oportunidad, después de haber hecho esa sesión, de subir al Dropbox un texto escrito con este planteamiento. Y ese es el trabajo parcial de este curso. Repito, como siempre he dicho, en lugar de un examen, en lugar de yo preguntarles por lo que decía en el documento sobre el tema o sobre lo que Juan José Hoyos dice en las formas de narrar, teoría o trasladar, no. Yo pretendo es que en lo que ustedes escriban, apliquen lo que leyeron allí. En lo que ustedes escriban, apliquen conectores. En lo que ustedes escriban, apliquen deícticos. En lo que ustedes escriban, argumenten bien. En lo que ustedes escriban, hagan una buena estructura de un ensayo, así como lo hemos explicado, ¿cierto? Y usted parte de un planteamiento, de un problema, hace unos antecedentes, hace unas proposiciones, plantea unas soluciones y hace una conclusión, ¿sí? Entonces, todo esto va a secuenciar. Entonces, esto es el trabajo parcial. Propuesta. Dentro de 8 días, ustedes traen este trabajo, esta propuesta con lo que hayan pensado, es decir, a mano alzada, un boceto, una primera, y con mucho gusto podemos revisar qué hay. Y en 15 días ustedes van a presentar el foro, la socialización del trabajo parcial, lo van a presentar en clase y con eso, y una vez hayan hecho esa presentación y yo haya hecho una devolución, una asesoría grupal, ustedes tienen lo mismo que dijimos hoy, 3 días, es decir, hasta el sábado siguiente, es decir, como hasta el sábado 6 de febrero,
para que suban su trabajo escrito parcial y ahí entonces tenemos el 20%. Ya para esa fecha creo que estaremos llegando al 50% del trabajo de la asignatura. Preguntas, comentarios, alguien que quiera entonces precisar. Ahí vimos la lámina, ¿cierto? La vimos ahí, los escucho. Ese es nuestro trabajo, entonces, repito, vamos a hacerlo dentro de 15, pero los invito y la tarea es que en esta semana que nos queda, vamos haciendo a mano alzada, vamos pensando en el tema y con mucho gusto dentro de 8 días me hacen preguntas, damos una revisión cómo va. Y repito, en 15 días presentamos la socialización de nuestro trabajo parcial e inmediatamente, paso seguido, presentamos nuestro trabajo escrito del parcial. Preguntas. ¿Está claro? Profe, o sea, el trabajo parcial es hacer el ensayo, ¿cierto? Sí. Y el tema es una propuesta que tengamos para mejorar la problemática de comunicación. Sí, o una problemática que sí, ojalá en la mejora. ¿Tú trabajas patinaje o natación? ¿Cómo es? ¿Natación o patinaje? Natación artística. Eso. Entonces, ejemplo, Ana, ¿qué se te ocurre? ¿Qué problemática se te ocurre? Ahora, yo te recomiendo que sean de lo que uno hace. Ahora, no todos trabajan ya todo en el sector, listo, de lo que usted ha visto. No todos trabajan en el sector donde usted entrena, ¿sí? Pero ojalá que sea el contexto propio. Yo soy enemigo, pues, como de esos casos inventados, tan hipotéticos, ¿no? Que tenga aplicación. Entonces yo digo ahí jocosamente, ¿dónde vive usted? Ah, en tal parte. ¿Qué tiene al frente? Ah, un supermercado. Vaya, compran. Ah, bueno, haga una experiencia de compra cuando estoy dando clases, pues, de administración, por ejemplo. ¿Usted dónde entrena? Ah, yo entreno en tal parte. Ah, hágalo de ahí. ¿Usted no entrena nada? ¿Dónde están sus hermanitos, sus sobrinos, sus familiares? Ah, en la escuelita de fútbol. Bueno, entonces vaya allá, observe y aplíquelo, porque usted está estudiando para ser educador físico. ¿Sí? Jennifer es quien trabaja el patinaje, ¿cierto? Bueno, mientras Jennifer nos retorna sonido. Entonces, Ana, entonces, ¿cuál sería una posible problemática tuya? Sí, yo hago con el patinaje. Ah, bueno, Jennifer, ya que te conté, entonces, ¿qué problemática se te ocurre plantear en el rol de la entrenadora de patinaje que tenga que ver con la comunicación? Bueno, no, con el patinaje en el momento no se me viene mucho, pero por ejemplo donde yo entreno, pues que en el gimnasio es como, pues como no sé si sea una problemática así como tanto con comunicación, pero el papel que le dicen a un profesor, a un instructor profesor, ¿no? Pues yo me quería como enfocar por ahí, como pues en Bueno, cuanto no, a pero, la pero venga, lo que yo pretendo es que lo que estamos viendo en el curso, es decir, el valor que la comunicación tiene en el contexto del aula o en el contexto del sitio de acondicionamiento físico o en el contexto del lugar de entrenamiento o en el contexto del aula de clase, tenga una interpretación por parte de ustedes, ¿cierto? Entonces, cuando digo problemática o situaciones, por ejemplo, la importancia que tiene la asertividad o la claridad con que se expresa un instructor con respecto a sus dirigidos, ¿sí? Y le puede poner un foco que sea personas mayores. Entonces, plantearse una situación real que vaya a afrontar un educador físico o un entrenador en su quehacer. Digamos, el tema de decir esa diferenciación entre instructor y maestro, profesor, el profesor, es un asunto que puede ser un tema de un texto de tipo argumento, de tipo expositivo, de tipo de opinión. Pero lo que pretendemos con el parcial es que en lugar de hacer un examen teórico, hagamos un ejercicio aplicativo de qué, de lo que estamos viendo en el curso, pero que desde su propia realidad usted lo interprete y lo aplique. ¿Sí me hago entender, Jennifer? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, en el caso del patinaje, entonces, el lenguaje de señas y los gestos al momento del entrenamiento de niñas entre 8 y 10 años de patinaje de la Liga de Antioquia o de la Liga o del Inder Medellín y la injerencia o las competencias que el entrenador debe tener para ello, por ejemplo. Ahí hice una frase larguísima, porque uno empieza por una frase larga y la empieza a ajustar, a darle pues como forma, ¿sí? ¿Me hago entender entonces, Jennifer? Sí, sí, profe. Bueno, ahora sí, Ana, ¿qué se te ocurre? Formularlo aquí para todos tu problemática, no quiere decir que esa sea la que sea, pero en este momento, a ver. Pues se me ocurrieron dos, no sé cuál sea la mejor. Una es relacionada con lo que dijiste
el lenguaje con las niñas entre 8 y 10 años, que son las niñas que yo entreno, pero en el agua, pues porque es un poquito complicado, porque a ellas les gusta mucho el agua y se hunden, todo, entonces es como, no sé, como la forma en la que uno se comunica con ellas para que entiendan mejor y no se distraigan tanto. Muy bien. Esa- Entonces hay un asunto eh, hay un asunto que tiene que ver con el lenguaje gestual, el lenguaje corporal y verbal del instructor de nado artístico para captar la atención, sí, y eso tiene que ver también con la motivación, pero sobre todo la atención en las niñas. Ahí es, que tiene que tener una instructora, o sea, ser muy histriónica. Ahora, vamos a ver un tema más adelante, por eso esto es el parcial, entonces usted va enriqueciendo su propuesta sobre un asunto que se llama semiótica del cuerpo, semiótica de las expresiones motrices, que lo van a ver ustedes en materias más adelante, en asignaturas, en ejes más adelante, pero que aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo el cuerpo comunica. ¿Cierto? Y vamos a ver un teórico que se llama Ferdinand de Saussure, y él formuló 4 elementos para uno analizar el cuerpo y cómo el cuerpo comunica. Entonces, esa podría ser, como yo le decía a Jennifer, desde lo gestual, ¿cierto? Entonces es que se trate que usted vaya estructurando. Ahora, repito, la invitación es que esta semana usted empiece. Yo llamo eso a mano alzada, empiece a pensar, a pensar, a pensar, y que la semana entrante le demos una mirada rápida a eso. Hey, revisemos el parcial, cómo lo tiene cada uno, listo. En 8 días nos reunimos para que lo presenten ya del todo, listo. Y además de esos 2 momentos, de lo que estamos diciendo ahora y de la clase, recuerden que ustedes tienen un espacio de asesorías donde nos podemos sentar me puedo sentar con cada uno, previa solicitud, y acabamos como de confeccionar o de construir ese problema. Pablo, John, Steven, Hilary, Miguel, ladies. Venga, yo trato de sacar mi problemática. Sí. Mire, pues Adelante, ahí Jenny. como tú lo dices, pues como yo estoy solamente en mi campo, pues no hay con otros instructores, en las escuelas pues con 2 profesoras nada más, no la veo mucho. Pero, por ejemplo, yo vería como una problemática que las niñas al iniciar tienen como el error de que solamente es moverse, desplazarse, ¿cierto? De pronto eso le da a entender, por ejemplo, no uno no, en una comunicación verbal, sino más bien gestual, de que ven como los niños, como la gente que está en la calle o los patinadores se mueven, entonces ellos dan a entender de que solamente es desplazarse, pero no, tienen que aprender otros ejercicios y todo eso, entonces ahí podría haber una problemática. Entonces, ¿cuáles son los elementos comunicacionales y del discurso del instructor de patinaje para poder entonces formar y transmitir de manera adecuada la integralidad que tiene en la práctica de este deporte? ¿Cierto? O sea, la problemática no es lo que creen, sino la problemática es cómo el instructor va a transmitir la verdadera forma como se practica, ¿cierto? Siempre el problema Pues, al rol del instructor y al rol de lo que está pasando allí, ¿cierto? Sino que yo la vería como hay una problemática inicial de que las niñas, cuando uno les pone a hacer ejercicios, ellas, ay, no, profe, venga, hagamos carreras, y ellas creen que solamente es carrera Sí, sí. y carrera y carrera. Eso está no. parecido, Jennifer y compañeros, a una vez que estuve yo en una clase por ahí en una región y me dijo un profesor de ciencias exactas, es que los que estudian educación física lo que vienen es a brincar y a jugar. Y los educadores físicos vienen aquí a aprender a jugar y a brincar, eso no tiene ciencia. Y es una idea que ya está muy rebatida, pues claro, porque ya hemos trabajado mucho en el campo, pero eso es similar a eso, ¿sí? Que la gente piensa que el que estudia educación física es porque no pudo con las matemáticas, entonces que está dedicado a brincar y que simplemente es brincar y jugar, y no es eso, ¿cierto? Son muchos asuntos. Jennifer y compañero, entonces el asunto es que centremos la problemática, claro, desde una inquietud, y está muy bien lo que está dando Jennifer y el ejemplo que puse con Ana en el sentido de que yo que recomiendo, planteen problemáticas reales, propias, para que este trabajo también sirva después para ustedes. Por ejemplo, en las salas de profesores ocurre mucho el tema de comunicación, por ejemplo, la comunicación con los padres de familia o con los papás de los entrenados, la comunicación entre los que juegan allá, ¿cierto? La comunicación que el entrenador hace cuando está dirigiendo, todo lo que hablan en la semana, todo eso implica, pero quiero que ustedes se planteen problemas reales, problemas de ustedes, y los podamos traer a la clase. ¿Alguien más tiene alguna duda o quiere pues compartir
qué se le pasa en este momento por la cabeza como problemática, sin que la vamos a solucionar ya. Para eso son las asesorías y para eso dentro de 8 horas vamos a hacer una revisión rápida y para eso en la socialización vamos a escucharlo ya después de usted haberlo trabajado y a dar la devolución. Ese parcial es la primera parte del trabajo que se va a convertir en el trabajo final, ¿cierto? No van a cambiar de tema ni de trabajo para el final, es el mismo, solo que va a tener ya más elementos. Entonces está claro. Pablo, ¿está claro? Sí, profe, de Sí. hecho, pues, yéndome por el lado, sí, el lado del lenguaje, pues, la problemática en cuanto a lo que yo practico, que es el fútbol, lo veo por allí como em, se puede evidenciar, pues, que en el día de hoy, o mirando, pues, la experiencia que tuve en en un equipo profesional, Bien. y también como en cuanto a donde yo practico, digamos, la falta de riqueza del lenguaje, como el saber expresarse bien, como el saber manejar las palabras correctas, digámoslo, es como esa base que tengo para hacer el trabajo. Sí, puede Digámoslo, hacerse desde el punto de vista del entrenador, desde el sí, punto de vista del educador físico o usted como deportista, claro. Lo importante es que plantee una problemática de la comunicación que se presente en el ejercicio del deporte, pues en la acción deportiva. ¿Sí? sí, profe, sí es por ese lado. Bueno, entonces los animo, los llamo, los motivo para que hagan ese trabajo. Vamos a continuar entonces para que vamos cerrando. Y a continuación entonces voy a cambiar aquí la pantalla y voy a compartir lo que tiene que ver con las lecturas que pactamos que ustedes iban a hacer para el día, para después de vacaciones. Me refiero a las lecturas del tema, 2 modos de contar, ¿sí? Y volver a narrar. Entonces quiero que uno de ustedes me hable sobre las lecturas. Aprovecho entonces si tienen, estamos viendo en pantalla el blog. ¿Sí? Alguien que me confirme. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién de ustedes me habla sobre las lecturas? A ver, ¿qué dificultad tuvieron? ¿Qué duda hay sobre esas lecturas? Pues me refiero a las 3 lecturas, ¿cierto? Miren que la vez pasada, y por eso les mostré también, tenemos 3 lecturas: volver a narrar, 2 modos de contar y el tema. Entonces, a ver, quiero hacer un chequeo rápido acerca de esas lecturas. ¿Qué dudas hay? ¿Qué tuvieron al leerlas? Continúa Pablo vos con el uso de palabras. ¿Cómo te fue con las lecturas? A ver, de pronto Pablo está llegando tarde mi señal y no me ha copiado bien. Bueno, vamos con Ana. Ana, de esas lecturas, ¿qué dificultades tuviste? ¿Qué hay que aclarar? Contanos, danos una apreciación sobre las lecturas. Profe, la verdad, hice los 7 talleres y no hice lo de las lecturas, no hice los Bueno, informes. bueno, y entonces hizo el último, bueno, el último taller lo explicamos después. Listo, bueno, honestidad. A ver, entonces para que salgamos rápido, ¿alguien hizo las lecturas? Profe, yo las leí. Profe, yo las Listo, leí. listo. Comentarios sobre las lecturas. Fue pues, así como un resumen en el de volver a narrar, se especificaba como, como los periodistas que, no sé, como cada día tienen que buscar una forma de cómo utilizar como unos estilos que son de narración y argumentación para buscar que sea como más interesante hacia el lector. Muy Y bien. entonces en esta más que todo nos especificaba eso, pues que fuera como algo diferente, como era una narración, pues que no fuera como crónica, creo que decía. Sí. Bueno, y ¿Qué hay una más? parte, no sé, Hilary, si llegaron a la parte donde él hace la diferencia entre lo informativo y lo narrativo. Sí, pero esa casi no me acuerdo, profe. No Bueno, sé, Hilary.
Profe, pues yo la verdad casi no me acuerdo, pero también pues yo leí lo de Teresa, que según lo de la acción de que es el personaje, Ah, bueno. que lo de José Martín. Bueno, y lo de Teresita, la profesora que hace lo del tema, a ver, ese nos dice cómo es la estructura, o sea, amplía lo que yo ya les he dicho a ustedes de cómo es un texto y tiene unos ejemplos muy simples, pues, de tema, subtema, proposiciones, definiciones, conceptualizaciones, perdón, y conclusión, ¿cierto? Bueno, entonces, así como nos ocurrió con esa presentación para en diciembre que ustedes no vieron, entonces yo terminé como diciéndoles, vean, no los estoy regañando, pero por favor, ustedes tienen que ir siguiendo el curso. Yo no estoy evaluando de memoria, yo no vine pues aquí ni mucho menos a recriminarle. Todos tenemos diferentes situaciones, más cuando estamos descansando, pero la idea es que si hay que hacer las obligaciones, lo que ponemos. En este caso, entonces, pregunté y bueno, y valoro pues el esfuerzo de Hillary y de Ladies y el aporte que nos dieron que se convierte en motivación, o sea, y voy a reforzar lo que ellas dijeron. En el tema nos están diciendo cómo se estructura un ensayo, cómo se hace, entonces me da a mí más elementos. Y en volver a narrar y en dos formas de contar nos está diciendo estrategias, formas para narrar adecuadamente, para poder comunicarnos bien. Ladies, ¿vas a agregar algo? Que abriste el micrófono. Ahora que mencioné de dos modos de contar que ya me acordé del informativo y narrativo, pero pues yo leía ahí y como que yo entendía pues lo que estaban hablando sobre la ida a la luna, creo. Sí, sí. Pero como en cada párrafo mencionaban como lo que ella hablaba o expresaba sobre ese párrafo. Incluso a veces como que no quería tocar un tema, pero lo tocaba y pasaba como a otro. Pero Exacto. igual yo aparte de que lo leí casi no entendí bien como el tema de la parte informativa y narrativa. Pues yo sí entendía de lo que hablaban y todo, pero como para detallar esa parte casi no. Recuerden que los textos, yo les he dicho a ustedes, se leen, se ojean la primera vez, después se les extractan las ideas principales y en la tercera ocasión o tercera leída, tercera pasada, se les señalan, se les resaltan y se les traen interpretativamente esas ideas y de ahí saco uno. Pero entonces vamos a hacer un ejercicio con esas lecturas. Entonces, en el blog, aquí estoy en la unidad número 2 y en el Dropbox también está. En el blog tenemos la aplicación activa 5. Recuerden que la aplicación activa 4 eran los talleres y ahí los estamos haciendo. La aplicación activa 5 dice, lee los documentos, volver a narrar, dos modos de contar y el tema. El leer, yo ya se los puse a ustedes en diciembre. ¿Por qué lo puse en diciembre? Para que tuvieran el espacio dentro del descanso y que no fueran 3 lecturas acumuladas, pues, pero que la fueran adelantando. Para quienes la adelantaron, resalto destaco el esfuerzo y digo, denle otra leidita para hacer el ejercicio y quienes no lo han hecho, por favor lo hacen. Entonces, ¿qué van a hacer? Digamos en el caso de Ladies, ya lo leyó, hay cosas que no entienden, denle una releída y ¿qué sugiero? Y aquí es donde vamos a hacer informe de lectura. Entonces les voy a compartir una forma de hacer esos informes. Dice, disponibles esas lecturas, acá están, miren, acá la estamos abriendo. Todos ya abrieron las lecturas, cada una abre. Entonces dice, y está también en lecturas y presentaciones de esta unidad. Entonces, elabora tu informe de lectura, uno por cada documento. Entonces van a hacer 3 informes de lectura ustedes, utilizando el siguiente formato de registro. Entrega tu trabajo, ¿sí? Archivo o foto de la ficha en la carpeta de Dropbox del curso. Entonces, aquí estamos hablando de la ficha, mírenla acá. Aquí en las lecturas y en la referenciación está la ficha. Entonces voy a descargarla, voy a abrir la ficha. Están los 3 documentos, ¿cierto? Y está la ficha. Entonces dice, ficha, registro de lectura. Entonces miren la ficha acá. Ahí se ve en pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, registro de la ficha, el nombre de la persona. La norma APA, yo la pongo en los documentos. La voy a poner en un ejemplo. Es el apellido, coma, nombre del autor, nombre del material, artículo, en qué lugar está, de qué editorial es, ciudad y fecha. El tema no es el título transcrito, el tema no es una frase, el tema es lo que yo entendí, a qué se refiere. Los subtemas son las ideas que salen de allí, que yo entendí. Y el resumen no es pedazo, sino mi propio texto sobre lo que yo, doy cuenta de la lectura, ¿cierto? Palabras claves no son los subtemas ni el tema, sino las que me orientan a lo que se refiere, ¿cierto? Y comentarios.
Entonces, acá está la ficha, ustedes la pueden bajar. Algunas personas me dijeron, profe, pero es que cuando uno va al Lightshare, para uno bajarla. Entonces, muy sencillo, usted abre una cuenta en el Lightshare y él se la permite bajar. O sea, usted tiene que ser usuario, no solamente lector. Pero por las dudas, yo ahorita cuando les mande el material de la clase, les mando la presentación del día de hoy, el video de la clase de hoy y les mando el archivo de Word con esta ficha. Aquí también está en Word y en Dropbox, que es donde lo pueden bajar, está también en Word. En Dropbox ocurre lo mismo. Él le va a pedir que usted pues se loguee, tenga cuenta y le deja bajar la ficha, ¿cierto? A mí me la deja bajar. Entonces yo asumo que no solamente que usted sea lector, sino que al usted tener usuario de Dropbox, él se lo permite bajar. En la parte de abajo, en un cuadrito azul, le dice download, ¿cierto? Para que usted lo baje. Bueno, y aquí hay un ejemplo de una ficha. Entonces quiero que lo observen bien. Miren el ejemplo. Esta lectura está en la parte de arriba del blog. La lectura se llama Organización Multidimensional. Entonces, ficha bibliográfica, Oscar Fernando López, acá está el nombre. Miren la registro APA. Bartoli, que es el apellido del autor, ANI, la organización multidimensional, dice porque es de un libro, Comunicación y Organización, la editora Ediciones Paidós, Ibérica S.A., esto es las páginas 17 a 21, 17 a 28, Barcelona, 1992. Esta es la norma, la registro APA, pues, para que sepa a qué documento se refiere. Los temas, acá están, el resumen, miren los subtemas, miren las palabras clave y miren los comentarios. Yo quiero decir que no siempre uno puede poner los autores, no, yo elegí. ¿Por qué esta ficha está diseñada así? Porque es una ficha que yo hago para dictar clases, para dictar conferencias, para otros artículos. Entonces, para mí es muy útil decir qué autores menciona ella ahí, o bien porque yo vuelvo y consulto a esos autores y doy alcance al tema. Pero no quiere decir que siempre lo tengan que hacer igualitico. Yo aquí resalto con negrilla lo que a mí me interesa. Hay una norma que dice que uno no puede resaltar con negrilla ni subrayar. Para eso existen otras técnicas gramaticales. Lo hago aquí porque esta ficha, este instrumento es de uso personal, ¿cierto? Entonces lo puse así y subrayé y al frente de las ideas puse la definición. Total que a mí esta ficha, cada que la consulto, me sirve para montar un nuevo tema, para hablar del tema. Eso es lo que pretende la ficha. Entonces, por favor, consultan también el ejemplo que está allí para hacer las fichas. ¿Qué pretende el ejercicio? Que ustedes aprendan a tener un instrumento, una herramienta para registrar. Cuando es un libro, entonces usted le puede hacer una ficha a cada capítulo. Cuando es muy largo, hay gente que enumera las fichas. ¿Cuál es la idea? Que sea, como su nombre lo indica, una sola ficha. ¿Sí? Entonces, ese es el ejercicio. ¿Sí? Preguntas. Entonces, las lecturas que ya ustedes conocían, que ya venían trabajando, ustedes con esas lecturas van a elaborar las fichas. ¿Para cuándo las fichas? Como los ejercicios que ponemos acá. Ustedes tienen plazo hasta el martes 26 a las 23:59 para subir las fichas al Dropbox. En el Dropbox hay un espacio para las fichas. Creo que ya todos cacharrearon el Dropbox y han visto que hay un espacio. Preguntas sobre esa parte de esa tarea que nos queda. ¿No? Bueno, voy a pasar a la... ¿Cuál es la fecha de entrega de estos informes de lectura? Porque los otros, la autoevaluación son para antes del sábado. Sí, claro, pues ya ustedes han elaborado el ejercicio, entonces simplemente hicieron durante la clase la calificación. Entonces son para hoy. Hicimos la autoevaluación, deben subirlos. Entonces la regla es 3 días después de haber socializado, ¿cierto? Y este es para es la tarea que queda esta semana, digámoslo así. Entonces tienen, como no lo vamos a autoevaluar, sino que yo lo voy a valorar, tienen hasta el próximo martes 26 de enero, ¿sí? A las 23:59 para subirlas, es decir, antes de la clase. ¿Sí? ¿Listo, Ana? Listo, profe, gracias. Bueno, toman las lecturas. En el caso tuyo, Ana, anímate a cogerlas, a leerlas. En el caso de Hilary y de Hilary y de Ladies, retoman lo que ya hicieron y simplemente montan allí. Bueno, vamos concluyendo con lo siguiente. Entonces, ¿qué vamos a ver la próxima? Vamos a socializar los talleres de conectores y de ícticos, vamos a revisar trabajos, avances del parcial, vamos a preparar lo que vamos a hacer en 15 días y vamos a hablar y tenemos como tarea los informes de lectura, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar como tarea, ¿cierto? Entonces, la próxima, ¿sí? Y voy a referirme a esas lecturas. Recuerden las asesorías.
Eso es todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Quién quiere hacer el cierre para que nos vamos yendo? John, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Miguel. Pero la verdad, mucho aprendizaje en cuanto al tema del taller de oraciones y de inferencias. Me ayudó mucho pues como a entender mejor los temas, a aprender a mejorar pues el orden de las oraciones y las palabras. Y me quedan, pues como se lo dijo, me quedó grabado pues de tanta corrección, el tema de la organización de las oraciones. Muy bien. ¿Alguien más? Hilary, me gustó mucho, me llamó mucho la atención, pues me gustó mucho la forma como participaste hoy. Nada, profe, y vamos soltando el miedo y todo eso. ¿Qué te llevas de la clase de hoy? Profe, la verdad, pues como dijo el compañero, mucho aprendizaje. Pues yo creía que era buena en español, pues como estos son como talleres de español, pero veo que no. Entonces, pues hay cosas para mejorar y espero pues seguir aprendiendo. Muy bien. Hilary, Miguel, Pablo, John, Jennifer, Steven, Ana y quienes ven esta grabación. Complace mucho compartir con ustedes. Les deseo un resto de miércoles agradable, productivo. Nos vemos en 8 días y bueno, cualquier pregunta, ahí está ese grupo de WhatsApp, está el profesor para responder, si no inmediatamente pues en el momento en que pueda hacerlo. Espero pues que les vaya muy, muy bien, no solamente en la experiencia que estamos teniendo aquí, sino en el resto de asignaturas, ejes de la carrera. Nos vemos en 8 días, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego, chao. Muchas Profe, Hasta hasta luego, luego. profe, gracias. Chao, Muchas gracias. chao, que estén muy bien.